La iglesia es una familia, y para ser parte de esta familia, usted debe nacer en esta familia o ser adoptado como miembro de esta familia. Para ir al cielo debe nacer de nuevo. Si usted ha nacido una sola vez, morirá 2 veces. La primera muerte es la muerte física, la segunda es la muerte eterna. Pero si usted nace 2 veces, morirá una sola vez. Morirá físicamente, pero no puede morir eternamente. Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Y Nicodemo, aun con todo su conocimiento religioso, no entendió eso. ¿Cómo se nace de nuevo? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Aún a Nicodemo, que era un importante religioso entre los judíos, le fue difícil entender la realidad que le presentó Jesús: el que no naciere de nuevo. Hola, un cordial saludo desde nuestros estudios en El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Para poder entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Hoy en nuestro programa escuchará el mensaje La Palabra de Dios. En su segunda parte, aquí está en la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers. Permítame resumir lo que vimos en el programa anterior. Dije que el peligro más grande no está en las personas que niegan, desprecian o distorsionan la Biblia, sino en los que hacen caso omiso a la palabra de Dios. Dicen que creen la Biblia, pero se pasan más tiempo viendo la televisión o leyendo el periódico u ocupados en su pasatiempo favorito, que estudiando la Biblia. Y luego se preguntan por qué no tienen la autoridad del reino en sus corazones y en sus vidas. Sus Biblias cubiertas de polvo explican la sequía en su corazón. Debemos notar 4 cosas muy importantes acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es incontrolable, 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios es incorruptible, 1 de Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, la palabra de Dios sin mancha ni contaminación. Tercero, la palabra de Dios es indestructible. 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. A través del tiempo muchos han tratado de enterrar la Biblia, pero a la final el difunto ha terminado enterrando a sus enterradores. Estuve leyendo un artículo escrito por un hombre que es un líder en su denominación. Escuche lo que él escribió, y lo cito textualmente. Eso que llamamos predicación los domingos por la mañana, creo que es cosa del pasado. Creo que la gente debe reunirse cada 15 días o una vez al mes, y durante la Semana Santa y la Navidad. ¿Qué le parece? Mi amigo, la predicación del Evangelio no es obsoleta ni es opcional. Ese gran hombre de Dios que fue Vance Havner dijo muy bien lo siguiente: mi Biblia no dice ¿cómo oirán si no tienen una buena orquesta? No, mi Biblia dice ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros debemos dar un sonido cierto, ser una voz clara y honesta, presentar el Evangelio del Señor Jesucristo tal y como está en la palabra de Dios. Busque 1 de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y en el verso 21 leemos: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay ningún sustituto para la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque provee el mensaje para la iglesia y porque prescribe el método que debe utilizar la iglesia. Y en tercer lugar, provee miembros para la iglesia. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La iglesia neotestamentaria tuvo una membresía regenerada. El nacer de nuevo no es opcional, es fundamental. La iglesia es una familia, y para ser parte de esa familia, usted debe nacer en esa familia. Para ir al cielo debe nacer de nuevo.
Si usted ha nacido una sola vez, morirá 2 veces. La primera muerte es la muerte física, la segunda es la muerte eterna. Pero si usted nace 2 veces, morirá una sola vez. Morirá físicamente, pero no puede morir eternamente. Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Mis historias, mis ilustraciones, mis bosquejos, no son los que dan vida, pero la palabra de Dios está saturada de vida. Usted nace de nuevo por la palabra de Dios, que es como una semilla, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Una semilla tiene un germen de vida que produce vida, vida que es inherente en la semilla. Y cuando la semilla de la palabra de Dios está en usted y el Espíritu Santo sopla su aliento sobre esa semilla, surge la vida. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia es la palabra de Dios y es diferente a cualquier otro libro. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Por eso Pablo habló de su predicación como la presentación de la palabra de vida. La Biblia es la incontestable palabra de Dios, la incorruptible palabra de Dios y la indispensable palabra de Dios. Si usted cree en la palabra de Dios y quiere tener la autoridad del reino, entonces es mejor que escuche lo que el Señor dice y se ponga bajo su autoridad, para que Dios le ponga sobre autoridad. Escuche lo que el Dr. Billy Graham dijo al dar su testimonio sobre la autoridad bíblica en evangelismo. Nadie que escuche a Jesús sinceramente puede seguir siendo la misma clase de persona. El evangelista Marcos dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En 1949 yo tenía muchas dudas relacionadas con la Biblia. Había cosas que no podía reconciliar, aparentes contradicciones que restringían mi concepto de Dios. Como cientos de otros jóvenes seminaristas, estaba luchando la más grande batalla intelectual de mi vida, cuyo resultado ciertamente afectaría mi futuro ministerio. El Dr. Graham continuó diciendo, en agosto de ese año fui invitado a una conferencia en un centro presbiteriano, en las montañas fuera de Los Ángeles. Recuerdo que caminaba por los senderos entre los árboles, muy concentrado en mis pensamientos, casi luchando mentalmente con Dios. Finalmente, en desesperación, rendí mi voluntad al Dios vivo, revelado en las Escrituras. Me arrodillé delante de mi Biblia abierta y dije, Señor, muchas cosas en este libro no las entiendo, pero tú dices que el justo por la fe vivirá. Todo lo que recibo de ti lo acepto por fe. Por eso, aquí y ahora por fe, acepto la Biblia como tu palabra. La acepto totalmente y sin reservas. Y sobre las cosas que no puedo entender, ayúdame para que evite el juzgarlas hasta que no tenga más conocimiento, más luz. Pero conocimiento y luz que procedan de ti. Si te place, Señor, dame autoridad para proclamar tu palabra, y por medio de esa autoridad, convénceme de mi pecado, y vuelve a los pecadores al Salvador. Como parte de su testimonio, el Dr. Graham también dijo, 6 semanas después de esto, comenzamos las cruzadas en Los Ángeles. Lo demás es historia. Durante esa cruzada, descubrí el secreto que cambió mi ministerio. Dejé de tratar de probar que la Biblia era verdadera. Eso ya estaba bien definido, por fe, en mi mente. Y esta fe trataba de transmitir a la audiencia. Y me encontré repitiendo constantemente, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Me sentía como que era la voz por medio de la cual hablaba el Espíritu Santo. La autoridad creó fe. La fe generó una respuesta. Y cientos, miles de personas vinieron a Cristo. Y la cruzada que estuvo programada para 3 semanas se extendió hasta 8 semanas.
con la asistencia de miles y miles de personas. La gente no venía a escuchar a un gran orador, porque ciertamente yo no lo era, ni estaba interesada en mis ideas. Pero descubrí que la multitud estaba hambrienta por escuchar la palabra de Dios. Descubrí que la Biblia se volvió como una llama en mis manos, una llama que derretía los corazones de los incrédulos y los movía a tomar una decisión por Cristo. La palabra de Dios se volvió como un potente mazo rompiendo los corazones de piedra y esculpiéndolos a la imagen de Jesús. Bien lo dijo el profeta Jeremías: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El doctor Billy Graham terminó su testimonio diciendo: es mi profunda convicción que la predicación del Evangelio debe hacérsela con autoridad y honestidad, si es que queremos que produzca convicción de pecado, si es que va a desafiar a hombres y mujeres a caminar en novedad de vida, impulsados por el poder del Espíritu Santo. Solo entonces la Biblia, con su mensaje penetrante, discernidor y revelador, será la base, la única base de nuestra predicación. Yo uso la frase, la Biblia dice, porque es la palabra de Dios, y es el fundamento autoritativo de nuestra fe. ¿Qué le parece? No en vano Dios ha utilizado en forma tan extraordinaria al Dr. Billy Graham. Y cuando él dice, la Biblia dice, está apelando a la autoridad y al poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios provee a la iglesia con el mensaje que es el Evangelio, prescribe el método, que es la predicación del Evangelio, y produce la membresía. Es la palabra de Dios la que causa que las almas se salven. Somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la verdad del Evangelio, eso inculcará fe en su corazón y en su vida. Y si usted quiere creer, puede creer, porque Dios mismo le dará la fe para creer. Y nunca diga, no es mi culpa si es que no tengo fe. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no quiere creer, su problema no es intelectual, sino espiritual. El problema está en su voluntad. Si usted no cree en la Biblia, no es porque tenga problemas intelectuales, sino problemas morales. Su problema no proviene de su cabeza, sino de su corazón. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. La Biblia, la palabra de Dios, infunde fe en su corazón. Y si usted quiere saber, puede saber. Y su corazón responderá a la voz de Dios, como sus ojos responden a la luz cuando sus ojos están bien. Y sus oídos responden al sonido cuando sus oídos están bien. Así su corazón responderá a la palabra de Dios cuando usted está listo a escucharla. No quisiera abrir su corazón ahora mismo y decir, Señor Jesús, creo en tu palabra que me enseña que tú eres el Hijo de Dios. La creo cuando me enseña que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste de entre los muertos, glorioso y triunfante. Creo tu palabra cuando me asegura que, si por fe confío en ti, tú me perdonarás y me salvarás. Pues confío en ti con todo mi corazón, para siempre, y te recibo como mi Salvador y mi Señor, y obedeceré tu bendita palabra. ¿De dónde va a obtener usted esa seguridad? No de sus sentimientos o de sus emociones, porque esas son las cosas más superficiales e inseguras que existen. Cuando yo era solo un jovencito, acepté a Cristo como mi Salvador, pero no tenía ninguna seguridad de mi salvación porque estaba dependiendo de mis emociones. Algunas veces me creía salvo y otras veces me creía perdido. Vivía mi vida cristiana en un sube y baja espiritual. Y recuerdo que un día me detuve en la esquina de la calle 9 y la avenida Calvin en West Palm Beach, en la Florida, después de dejar en su casa a quien entonces era mi enamorada y ahora es mi esposa. Era una noche de verano, y a pesar de que el cielo estaba tachonado de estrellas, espiritualmente yo me sentía miserable. No tenía la seguridad de mi salvación y necesitaba tenerla.
Y empecé a orar. Para ese entonces, yo ya sabía de qué se trataba el Evangelio, y en vez de inclinar mi cabeza, miré hacia el cielo, no con arrogancia, sino tratando de ver si fuera posible el rostro de Dios. Y dije, Señor, yo no sé si soy salvo y el diablo está tratando de que lo dude, o si el Espíritu Santo me tiene bajo convicción. Pero lo que sí sé es que no tengo paz en mi alma. En tu palabra me dices que si creo en el Señor Jesucristo, seré salvo. Por eso, ahora mismo y para siempre, voy a confiar y permanecer en tu palabra. Señor Jesús, si antes no te he recibido verdaderamente en mi corazón, lo hago este momento. Toma el control de mi vida. Perdóname y sálvame. Y gracias por así hacerlo. No voy a esperar ninguna señal milagrosa, ni algún sentimiento especial, pero me afirmo en la solidez de tu palabra. Después de decir esa oración, sentí que una paz inexplicable inundaba mi corazón, y desde ese momento he tenido la bendita seguridad de que Él vive en mí porque confié no en mis emociones, ni en mis buenas acciones, sino en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan 5:25 están registradas las siguientes palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol Juan dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que todas estas cosas fueron escritas para que sepamos con absoluta certeza. Y permítame enfatizar que la Biblia es la incontestable palabra de Dios, es la incorruptible palabra de Dios y es la indestructible palabra de Dios. Cuando la Biblia es predicada, es la semilla que causa salvación, que produce hombres y mujeres nacidos de nuevo, que se vuelven parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que son mensajes vivos del Evangelio de la gracia. La Biblia es la palabra de Dios, no el trabajo intelectual de algún filósofo, sociólogo o teólogo. Es la palabra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere ser salvo, bien puede serlo. O si usted no tiene la absoluta seguridad de su salvación, ahora puede tenerla. Yo le voy a guiar en una corta oración y le invito a orar con sus propias palabras. Las puede decir en voz alta o en voz baja o silenciosamente si así lo prefiere. Pero ore con fe, sinceramente, con genuina convicción. Y aunque sus palabras son importantes, más importante aún es hacia quién dirige esas palabras. Querido Dios, sé que me amas y por eso quieres salvarme, otorgándome tu gracia y misericordia. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre y moriste ignominiosamente en la cruz del Calvario, para con tu muerte no solo darme perdón, sino también vida eterna. Sé que mis pecados merecen tu juicio, pero lo que necesito es tu misericordia. Necesito que seas mi Salvador y mi Señor, y ahora mismo te invito para que vengas a morar en mi corazón y tomes el control de mi vida. Ayúdame a vivir una vida digna de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Quien quiera que usted sea o donde quiera que esté, si hizo esa decisión espiritual por Cristo, dice la Biblia que hay gran regocijo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Quisiéramos ser parte de su gozo espiritual y por eso le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta, que será de bendición y ánimo para nosotros, nos dará también la oportunidad de conocerle un poco más personalmente y poder orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús.
Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante de El Amor que Vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.